de nuestro Dios con la misericordia de cada día, hermanos. Aleluya. A veces de por sí ya traemos un poco de volumen, ¿verdad? Aleluya. Le damos gracias a Dios, hermanos, infinita su misericordia. Y en esta tarde, ¿verdad? Decía mi hermana Rosa, se me quedó esa palabra, que el Señor nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Te amo más que a mi vida, decía el canto que entonaban mis hermanas. Te amo más que a mi vida. Y yo creo que es el Señor el que nos ama más, hermanos, ¿verdad? No creo que nosotros amemos más que nuestra vida, ¿verdad? Pero el Señor nos ama más que su vida y lo demostró en la cruz del Calvario. Al dar su vida por nosotros, ¿verdad? Él demostró que nos ama más que su vida, que somos valiosos para Él. Aleluya. Así que les voy a pedir, hermanos, que me acompañen ahí en Romanos 5:1. Tengo días estudiando Romanos, hermanos, y wow, la palabra de Dios es tan hermosa. Aleluya. Espero que sea de bendición esta palabra como lo ha sido a mi vida. Y vamos a leer solamente ese versículo, hermanos, dos veces. Ya no lo sabemos, yo creo, de memoria, ¿verdad? Porque es la base, hermanos, de nuestra fe. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juntos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, y les pido que oren por mí en esta hora. Padre, Dios Todopoderoso que estás en gloria, Señor, a ti damos honor, a ti damos gloria y alabanza en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias por ese sacrificio único y perfecto, Señor, que nos ha traído, Señor, al encuentro con el amado Padre, a reconciliarnos con el Padre, mi Dios, en esta hora. Pedimos que sea su Santo Espíritu ministrando, Señor, el corazón de cada vida, Padre, de cada uno de mis hermanos, así como has bendecido mi vida con esta palabra, amado Dios. Glorifícate, Señor, que esta palabra cumple el propósito por el cual ha sido enviada a nuestras vidas, que dé fruto abundante, Señor, en el corazón de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús yo me pongo en tus manos, mi Rey. Que seas tú hablando, Señor, que seas tú tomando el control, mi Dios, que mi vida, Señor, Padre, sea instrumento útil en tus manos, Padre, para bendecir a este pueblo de manantial de vida, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, glorifícate, Señor. Conoces la mente, el corazón de tu pueblo, Padre. Yo solamente veo sus rostros, pero tú ves más allá, Señor. Más allá de sus pensamientos. Tú ves sus sentimientos, Señor, la intención del corazón. Y usted conoce la palabra que cada uno necesita. Sea usted, Espíritu Santo, hablando, Señor, y revelando esta palabra individualmente, Padre, a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén, amén. Aleluya. Pueden tomar los asientos, hermanos. Aleluya. Nos gozamos, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y leíamos, ¿verdad?, que fuimos justificados por fe, ¿verdad? Aleluya, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justificación es el acto divino que declara al creyente justo ante Dios, basado en la fe en Jesucristo. Pablo resalta que a través de la redención y la gracia de Dios, que los seres humanos pueden ser restaurados independientemente de su condición pecaminosa.
Aleluya. Nosotros no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Solamente creer, confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor de nuestra vida, ¿verdad? Y fe, como leemos ahí en Hebreos 11:1, ¿verdad? Es la confianza en Dios. Aleluya. Es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una virtud, decía el diccionario, ¿verdad? Virtud teologal que consiste en creer en Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña, sin poderlo garantizar empíricamente ni con procedimientos racionales. Hay veces que la fe no va con las razones, ¿verdad? Pero eso es fe, hermanos, confiar en lo que Dios nos está mandando, confiar en lo que Dios está diciendo en la palabra, eso es fe. Así como Abraham, ¿verdad? Dios le dijo, vete a otra tierra, donde yo te voy a llevar, yo te voy a proveer, yo te voy a cuidar. Y Abraham fue por fe, porque le creyó a Dios. Él no miró a dónde iba, solamente confió en la provisión de Dios. Y en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Amén, amén. El que cree en aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, le será contado por justicia. Y eso está en Romanos 8:11. Otra palabra, ¿verdad?, que me llamó la atención aquí, la paz, hermanos. Dice, justificados por fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué es tener paz, hermanos? En el diccionario dice estado de calma y tranquilidad, sin molestias, disputas u otras circunstancias que causen molestia. Y yo decía, ¿qué es paz para mí? Y me acordé de un cuadro que a veces nos ponen, ¿no? Una casa limpia. Yo soy ama de casa, ¿verdad? Las mujeres me van a entender. Como madres, ¿verdad? Cuando ya está la casa limpia, cuando tenemos la cena lista o la comida lista para que lleguen los hijos, el esposo, podemos decir, me puedo sentar un rato en calma, en paz, ¿verdad? Y no tengo ya nada que hacer. ¿Qué es paz para cada uno de ustedes, hermanos? Yo me vino esa imagen, ¿verdad? Que a veces ahí nos ponen, me vino rápido, ¿qué es paz para mí? Bueno, sí. Puede ser eso, ¿verdad? Y lo que decía el diccionario, ¿verdad? Cuando no hay problemas, cuando todo va bien, eso nos trae paz, ¿verdad? Y al meditar en eso, cuando dije ya nada hay que hacer, ya hay paz, ya todo está listo para que lleguen los niños, para que llegue el esposo. Y me acordé de lo que el Señor hizo, ¿verdad? Él dijo, cuando hizo el sacrificio, Él dijo, consumado es. Ya no tienen que hacer otro sacrificio, ya el último y perfecto sacrificio está hecho. Nada hay más que hacer. Nosotros ya no tenemos que hacer nada. El pueblo de Israel vivía angustiado por cumplir tantas reglas, mandamientos, ¿verdad? Dice que son 613, ¿verdad? Entre mandamientos, leyes, ¿verdad? Y cosas que los religiosos añadieron al pueblo. Que se tienen que lavar las manos antes de comer. Era ley, no era si querías, era una ley que tenían que hacerlo. Y cosas, ¿verdad?, que fueron ellos añadiendo y todo querían que se cumpliera al pie de la letra. Y si en algo fallaban, ya no podían ser salvos por la ley, ¿verdad? Entonces, Cristo les vino a decir, ya no tienen que hacer nada, ya no tienen que preocuparse por cumplir la ley. Yo ya la cumplí y yo morí por ti. Yo pagué tus pecados en la cruz. Así es como el Señor Jesucristo nos ha justificado, hermanos. Él se puso en lugar de nosotros en la cruz. Hay una ilustración, ¿verdad?, de un juzgado o una corte, podemos decirlo, donde está el juez y donde está el acusado. Y el acusado pues es pecador, ¿verdad? Él tiene
y el pecado o la transgresión se tiene que pagar. Entonces dice que lo declara culpable, pero dice, ¿sabes qué? Eres libre, porque mi hijo va a pagar tu pecado. Mi hijo va a cumplir la condena que tú merecías. Eso es lo que el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial han hecho por nosotros. El Señor dio a su Hijo para pagar ese precio que nosotros necesitábamos pagar. Amén. Amén. Aleluya. Pablo dice que hemos sido declarados justos delante de Dios por medio de la fe. Hemos sido reconciliados con Dios, hemos vuelto en amistad, ¿verdad? Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó en el Edén, salió de la presencia de Dios, porque en el Edén estaba la presencia de Dios. Pero Dios, ¿verdad? Por el pecado, y a veces pensaba esto, digo, a veces nosotros nos ponemos a clasificar los pecados. ¿Cuál pecado es más grande? ¿Cuál pecado es más pequeño? ¿Verdad? Una mentirita piadosa, a veces decimos. No le hace nada mal a nadie. ¿Fue grande el pecado de Adán si nosotros dijéramos acá, como nosotros lo clasificamos? Nosotros podríamos decir, pues no fue mucho, ¿verdad? Nomás desobedeció una vez. Nomás no le hizo caso. Pero hermano, qué grande repercutió no solamente en Adán, sino en nosotros mismos. Ese pecado, esa desobediencia. Solamente fue y comió del árbol que no debía comer, de aquella fruta que no debía comer. Pero eso hasta este día sufrimos, hermanos. Hasta este día sufrimos el pecado de Adán, ¿verdad? Porque él salió de la presencia de Dios y con él toda la humanidad. Estuvimos en enemistad con Dios. Aleluya. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él vino a pagar el pecado por cada uno de nosotros, reconciliándonos, volviéndonos en amistad con Dios, dándonos una vez más la entrada a su presencia, a la gloria de Dios. Aleluya. En Romanos 3:23, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos en la gloria de Dios. Pero gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos entrar, aleluya, a su presencia. Pablo presenta la justificación por fe como la solución esencial para la condición pecaminosa del ser humano. La justificación nos ofrece esperanza y redención a través de la fe en Jesús, que es por gracia, que es gratuita y es inmerecida. Amén. Esta, yo la veo, ¿verdad? Estudiando esta carta, veo que es una de las principales en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque Pablo aquí le está escribiendo a los romanos, les está escribiendo la doctrina, ¿verdad? Les está transcribiendo el Antiguo Testamento o la ley, ¿verdad? La está llevando al nuevo pacto que Cristo ha hecho con nosotros. Aleluya. Y les dice, ¿verdad? Con mucho respeto y con claridad, Pablo habla porque él no los conocía por persona a los romanos. Les declara que tiene ganas de ir a verlos, pero no los conocía. Entonces, con toda humildad y respeto, él les dice a la iglesia de Roma la naturaleza del evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. La salvación por fe, ya que la mayoría de ellos, aleluya, no conocían a Pablo, ¿verdad? Entonces él les declara esta revelación. Nosotros sabemos que los primeros convertidos fueron los judíos, ¿verdad? Porque Cristo vino a los judíos. Pero algunos judíos querían seguir practicando la ley. Por eso es que Pablo tuvo que escribirles esta carta,
para decirles ya no tienen que seguir practicando la ley. ¿Se acuerdan que el mismo Pedro, verdad? Cuando dice, Pablo tuvo que exhortarlo, dice, tú con los judíos, ¿verdad? Te haces como uno de ellos, pero te afrentas de los gentiles. Entonces, Pablo tiene que escribirles esta carta y les dice que ya no hay necesidad, porque hemos sido justificados por creer en Jesucristo, en que Él pagó el precio por nuestro pecado. Aleluya. Ahí vamos a estar leyendo esta carta ahí en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Pablo les dice que Cristo vino a salvar a todos, ¿verdad? Porque antes solamente el judío era el pueblo de Dios. Pero en Jesucristo todos alcanzamos la gracia. Todos llegamos a la salvación. Y dice en el 19, vamos a seguir el 19. Dice, desde el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Nosotros, hermanos, muchos, yo creo que la mayoría venimos a Cristo ya grandes, ¿verdad? La mayoría nos convertimos ya grandes. Y aquí dice Pablo, lo que de Dios se conoce les es manifestado en la creación. Aunque nosotros no conocíamos de Dios, pero en la creación se revela el poder de Dios, la grandeza de Dios. David decía, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Entonces, yo creo que así nosotros también alguna vez hemos meditado en la grandeza de Dios por medio de la creación. ¿Quién pudo hacer los mares? ¿Quién pudo hacer las montañas? Esos árboles, aquellos paisajes tan hermosos. Nadie más que Dios. Ahí se ve la grandeza y el poder de Dios. Se revela en la creación. Amén, aunque no conocíamos de Dios, pero sabíamos que había un Dios creador. Amén. 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 Aleluya. Y dice, ¿qué otra cosa vemos en la creación? La sabiduría, el orden, hermanos. Dice que el sol tiene que estar a cierta distancia, ¿verdad? Para que no nos queme, a como estamos nosotros en la tierra. Los mares tienen límites. El orden que Dios puso en la creación, la sabiduría, la atmósfera en la que vivimos, hermanos. Todo tiene algo, ¿verdad? Maravilloso. Cómo está construido nuestro cuerpo. Y aún lo que no vemos, la función de nuestros órganos, hermanos. Cuán grande es la sabiduría, el poder de nuestro Dios. Aleluya. Amén, amén. Bendito tu nombre. Vemos que sabíamos que Dios es santo, hermanos. Sabíamos que Dios es santo, que es divino. Aleluya, que es bondadoso, que se preocupa por nosotros. Como hombres, aunque no le conocíamos, hermanos. Como les decía, la atmósfera para respirar, nuestro cuerpo, Dios se preocupa, ¿verdad? Primero formó toda la creación, ¿verdad? Los árboles, el alimento, los animales, y después, ya que estaba toda la atmósfera y todo, entonces
creado al hombre. No lo hizo primero y después hizo las demás cosas. No, ya hasta que el mundo, la tierra estaba preparada para nosotros. Hasta entonces Dios nos creó. Cuando ya íbamos a poder ser sustentados por esta tierra, hermanos. Cuán grande, hermanos, es nuestro Dios. Entonces, desde antes, hermanos, de que Cristo, ¿verdad?, se revelara a nosotros, nosotros sabíamos que había un Dios. Amén, amén. Bendito Dios, aleluya. Entonces dice Pablo, ¿verdad? Dice, por el 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, si nosotros sabíamos de Dios por medio de la creación, dice Pablo, no tienen excusa. No tienen excusa. Sabían que Dios existía. Sabían que Dios es santo y poderoso. Entonces, en el 21-24 voy a leer, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí, ¿verdad?, Pablo está hablando a los gentiles y les dice, aunque sabían de Dios, pero no tuvieron, no quisieron honrarlo como a Dios, no quisieron servirle, ¿verdad? Sino que se envanecieron, se corrompieron en la idolatría, adorando a la creación antes que a Dios. Ustedes saben cómo adoraban los paganos, y en la Biblia nos revela, ¿verdad? El templo de Diana, ¿verdad?, estaba ahí, ¿verdad? Eran orgías, hermanos. Las sacerdotisas eran prostitutas. Ofrecían a sus hijos en sacrificio, las personas los ofrecían al dios Moloch. Esa era la adoración a los ídolos. ¿Ustedes creen que iban a tener amor, iban a ser compasivos si tenían el valor de ofrecer a sus propios hijos? Entonces dice el Señor, se llenaron de corrupción, de vanidad, y prefirieron adorar a lo creado. Entonces dice, Dios los entregó a inmundicia. ¿Qué es inmundicia, hermanos? Inmundicia, dice, es cosa sucia o que se desecha. ¿Se acuerdan que en el pueblo de Israel, cuando alguien estaba inmundo, ya sea por sanidad o porque cometían algún pecado, qué se le hacía al inmundo? Se echaba fuera del campamento, y aún algunos mataban a pedradas, ¿verdad?, por los que habían cometido pecados. Entonces Dios nos desechó por la inmundicia que había en nuestro corazón. Dios nos desechó. Entonces, corrupción es la inmundicia del hombre es la corrupción interior, hermanos, que causa pecado y se refleja en nuestros malos pensamientos, desde las concupiscencias, ¿verdad?, en las actitudes y acciones que nos alejan de Dios, el orgullo, la maldad, la inmoralidad, los celos. Dice, quiero que vayamos allá a Santiago, vamos a leer 4, 1 al 3. Bendito Dios.
Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces dice, ¿de dónde viene? Aleluya. La inmundicia, hermano. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Dice de nuestro corazón, ¿verdad? De aquellas pasiones. Aleluya. De toda esa maldad que hay en nuestros corazones. Ahí está toda esa inmundicia. Y en el verso 25 al 27, ahí mismo volvemos a Romanos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Hasta ahí para no leer todo, ¿verdad? Por el que es contra naturaleza. Y ya sabemos ahí, ¿verdad? Dice que las mujeres, ¿verdad? Cometieron cosas vergonzosas con otras mujeres, los hombres con otros hombres, ¿verdad? Y si vamos a este tiempo, hermano, ¿cuántas pasiones vergonzosas, cuántos géneros hay? Le puse ahí en el Google, ¿verdad? ¿Cuántos géneros hay? Dice, según la ONU, son 112. Yo no sé qué tanto nombre, ¿verdad? No voy a investigarle más, pero digo, ¿hasta dónde el hombre se ha corrompido, verdad? Entonces, Dios los entregó a inmundicia, y aquí dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que es la homosexualidad y todo desorden sexual que va en contra de la naturaleza, hermanos. Y dice el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo tenido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Reprobado es aquel que hace un examen, ¿verdad? Y no pasa, ¿verdad? Entonces es desechado. Entonces Dios entregó a la humanidad a una mente reprobada, porque no cumplieron con el propósito que tenían. Nosotros tenemos un propósito, hermanos. Dios nos hizo con un propósito. Amén. Pero si no estamos cumpliendo el propósito de Dios, Dios nos aparta, nos hace a un lado, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo en otro tiempo. Desechó a la humanidad porque no estábamos cumpliendo, a los gentiles no estábamos cumpliendo el propósito de Dios. ¿Se acuerdan al pueblo de Dios qué les dijo? Van a entrar en aquella tierra, pero no hagan lo que hacen aquellos, porque por sus maldades es que yo los he desechado. Entonces esos éramos los gentiles, hermanos, porque nosotros somos un pueblo gentil que no teníamos esperanza, solamente el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, ya que
el ser humano, ¿verdad?, persistió en rechazar la verdad de Dios hasta el punto de perder la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Rechazaban la verdad de Dios, justificando el pecado, endureciendo el corazón. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Han escuchado, y no es nomás digo yo, un borracho, ¿verdad? Puede decir, pues yo no le hago mal a nadie, yo tomo aquí encerradito en mi casa, ¿verdad? Puede decir alguien, o cualquier otro pecado que se practique, hermanos. Luego si dicen, ¿verdad? Pues no le hago nada mal a nadie, yo solo, ¿verdad? Y algo. Pero hermanos, un borracho, y yo les digo porque fue lo que nosotros como familia, ¿verdad?, vivimos. Sufrimos como hijos. Sufrió mi madre. ¿Cuántas familias sufren, hermanos, por los pecados de los padres? O del hijo también, ¿verdad? Porque cuando hay un hijo que no está en la voluntad de Dios y está practicando el pecado, trae tristeza al corazón del padre. Amén. No solamente sufre el que hace el pecado, sufre el que está a un lado de él, el que vive a su lado. Sufre o trae daño a la sociedad, hermano. Si vas borracho manejando, ¿qué pasa? Puedes chocar. ¿Cuántas veces se ha oído que alguien chocó y la persona que iba bien perdió la vida? No solamente, el pecado no solamente daña al que lo practica, daña al que está a su alrededor. Pero dice que perdieron, el hombre perdió el discernimiento, ya no sabían lo que era bueno, lo que era malo, y así está el mundo, hermanos. No le hacen daño a nadie, ¿verdad? Y siguen en su obstinado corazón, ¿verdad?, a ser, hermano. Aunque les presentemos, ¿verdad?, les hablemos de Cristo y les digamos que hay esperanza, ellos siguen, según en sus deleites, ¿verdad?, pero siguen obedeciendo al pecado. Pablo aquí nos está diciendo que la raíz del pecado es la idolatría. La raíz de toda inmoralidad empieza con la idolatría, con no honrar a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Entonces, la raíz de toda inmoralidad es la idolatría, la adoración a ídolos que lleva a una desviación de la verdadera naturaleza, como hablábamos hace rato, ¿verdad?, de toda inmoralidad sexual. La falta de respeto a los principios morales. Desde casa, hermanos, sin ser convertidos, papá y mamá decían, no robes, no digas mentiras, trata a las personas con respeto, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas más nos enseñan en casa? El respeto a nuestro prójimo, ¿verdad? Inconscientemente, ¿verdad? Es algo que ya traemos dentro. Es algo con lo cual nacimos, hermanos. Sabiendo que Dios existe, que Dios es real. Aleluya. No creo que haya alguien, aunque dice yo soy ateo, pero hay algo que buscan, de todos modos, ven que Dios es real. Entonces todos sabemos que Dios es real, que Dios existe, hermanos. Entonces, la raíz, ¿verdad?, de todos los males, la idolatría, la inmoralidad sexual, el matrimonio, ¿verdad?, que solo es permitido por un hombre y una mujer. Todo lo demás es pecado. Fornicación, que es cuando un hombre y una mujer no están casados. Adulterio, que es cuando tienen relaciones con alguien que no es su esposo o su esposa. También son pecados sexuales, ¿verdad? No solamente el que esté
la homosexualidad, ¿verdad? Sino toda la desviación sexual es pecado. Todo lo que va en contra de las reglas, de las leyes que Dios ha establecido es pecado, hermanos. Y afectan a nuestra sociedad. En el capítulo 2, aquí Dios le está hablando a los gentiles. Y en el capítulo 2 empieza a hablarles a los judíos. Los judíos fueron aquellos que recibieron la ley, la cual no salva. Simplemente la recibieron para revelarles el pecado, para darles evidencia de la naturaleza caída en la que vivíamos y su necesidad de redención. La ley sirve como un espejo que refleja la inmoralidad y la idolatría del pueblo, haciéndoles ver su incapacidad de cumplirla con los estándares divinos. Tenía que ser perfecta, ¿verdad? Nada tenía que salirse. Una cosa que no cumplieran y ya no se salvaban por la ley. Entonces Dios ahí les revela su inconsistencia a la fe, ¿verdad? No eran constantes, no eran fieles a seguir a Dios. Eso es el pueblo judío. Entonces quiero leer en el capítulo 2, el 17 al 24, dice: he aquí, tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que los judíos, ¿verdad? Ellos se jactaban en ser el pueblo de Dios, en ser los hijos de Abraham, ¿verdad? Y Jesucristo les decía, ¿verdad? Una de estas piedras Abraham puedo sacar hijos a Abraham, ¿verdad? Aleluya. Ya no sé si dije algo, perdón. Eran las piedras hablaban, ¿verdad? Bendito Dios. Hermanos, el pueblo de Israel creían que ellos eran perfectos. ¿Por qué ellos tenían la ley? Porque habían sido el pueblo escogido. Pero les dice, tú que les dices a otros cómo vivan, pero tú no lo practicas. Jesucristo les dijo, ¿verdad? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? Y eso fue a los fariseos, ¿verdad? A los religiosos. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, también estaba en desobediencia a lo que ellos mismos creían. Estaban infringiendo la ley. Entonces dice, tú cometes los mismos pecados. Tú que deberías de enseñarles y guiarlos al arrepentimiento, y aún se habían corrompido adorando ídolos paganos. Y cuando el Señor lleva a Ezequiel, ¿verdad? Le da una revelación y lo lleva al templo y lo lleva donde los sacerdotes estaban adorando ídolos. ¿Sí? Los sacerdotes estaban corrompidos, el pueblo de Israel aún en la adoración de ídolos. Por eso Pablo les dice, tú que dices que no se debe de hacer, tú lo haces. Entonces llega a la conclusión, ¿verdad? Dice, todos son pecadores. No tienen excusa, merecen morir, ¿verdad? Decía en el 2:1, ¿verdad? Todos merecen morir. Era el 1:32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que las practican y se complacen en los que las practican. Entonces dice aquí en el capítulo 3, hermanos, en el 9, dice, ¿qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Bendito Dios. Entonces, aquí declara que nadie, hermanos, nadie, ¿verdad? Ni el judío ni el gentil, dice que todos estamos apartados de Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice, ¿verdad? Por eso, nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir, hermanos, a pagar por nosotros ese precio por nuestros pecados. Ahí en el 22 al 26 dice, por cuanto todos pecaron, desde el 22, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Aleluya. Entonces dice, hermanos, que Dios en su misericordia, ¿verdad?, ha querido pasar por alto nuestros pecados. Aquellos que hemos creído en Cristo, vamos a ser justificados solamente por fe. Ya no hay nada que hacer, hermanos, solamente rendirnos a los pies de Cristo, creer que Él murió por nosotros en esa cruz, hermanos. Si nosotros creemos, el Señor nos justifica, nos limpia, hermanos. Aleluya. Así que, hermanos, yo sé que tal vez es un tema que podamos decir, oh, eso yo ya lo sabía, yo ya lo había entendido, pero yo te animo a que recapacitemos, hermanos. A veces nosotros queremos vencer nuestros pecados, nuestra concupiscencia en nuestra propia fuerza, hermanos. Queremos limpiarnos en lo que nosotros podemos. A veces decimos, ¿verdad? Es que no puedo dejar esta cosa, no puedo dejar aquello. Hermanos, nosotros no podemos. Pero Cristo, hermanos, afiancémonos en la fe, en la muerte de Cristo, en su sangre preciosa que nos ha limpiado. En tus fuerzas no puedes. En las fuerzas de Cristo podemos. Dijo el Señor, ¿verdad? Apartados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y mi Padre el labrador, ¿verdad? Pero si tú te apartas, hermanos, del Señor, tú no puedes. El que pecaba, no podemos, y seguimos, hermanos, no decimos que no cometemos pecado, que no hacemos nada, hermano, pero tenemos a Jesucristo el justo. Si alguno cometiere pecado, dice, tenemos abogado con el Padre, hermanos. A Jesucristo el justo. No confíes en tu fuerza, confía en las fuerzas de Cristo. Ya todo está hecho, consumado
machos cabríos, la sangre de esos no limpiaron el pecado de Israel. No fue suficiente, pero la sangre preciosa de Cristo es suficiente. Ya no hay otra cosa, hermanos, solamente descansa en el Señor. Estad quietos y ved la bondad de Dios, hermanos. Ve la misericordia, lo que el Señor hace en tu vida. Ten paz, hermano. El Señor ya pagó el precio por nuestros pecados. Vivamos agradecidos. Eso sí podemos hacerlo. Vivamos agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Lo merecíamos, no lo merecíamos, pero Él tuvo misericordia por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Yo te invito a que pases, hermanos. Renovemos nuestros votos con el Señor. No pienses en que soy yo quien está hablando. Solamente acércate a tu Dios, aleluya, y habla con Él. Reconcíliate con Él. Derrama tu alma delante de la presencia de Dios. Dale gracias por lo que el Señor ha hecho en tu vida. Él es digno. Él es digno de adoración. Es digno que le alabemos, que reconozcamos cada día su poder, su gloria, que se manifiesta en nuestras vidas. Gracias te damos, amado Dios, por la grandeza de tu amor, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre, amado Jesús. Gracias, gracias, Señor. Mira, Padre, conoce nuestros corazones, Señor. Conoce nuestra vida, mi Dios. Aquí estamos delante de tu presencia. No hay nada oculto
Dios le bendiga, hermano. Una pausa. Si lo cerramos, ¿no se acuerdan?